Hola, en el día de hoy quise compartir con ustedes los diferentes tipos de RNA que he encontrado hasta el momento luego de una revisión al respecto de los tipos de RNA. Así que bueno, aquí por lo menos en esta primera página escribí todos los que hasta el momento he leído. Y bueno, entonces vamos a empezar. Hay diferentes clasificaciones al respecto de cómo, pues, digamos, cómo organizar o cómo presentar los tipos de RNA, ¿verdad? Entonces, los dos tipos de RNA que existen, o bueno, por lo menos la clasificación que tiende a mantenerse es que existen dos tipos, small non-coding RNAs y long non-coding RNA. Entonces, al respecto de los primeros small non-coding RNA, podemos encontrar 5 tipos de RNA. Entonces son los miRNA, tRNA, snRNA, SNO-RNA, pRNA. Y al respecto de los RNAT, ¿sí? Como sería en español, existen de dos tipos. Hay tRNA derived fragments y otro tipo que se le denomina tRNA halves. Entonces, y hablando de ese segundo tipo que es el tRNA halves, hay cuatro tipos, que son estos que están aquí. Y todos ellos se les denomina TRFs. Entonces, todos ellos hacen parte de los non-coding RNA. Y para el caso de los non-coding RNA, tenemos diferentes clasificaciones, ¿sí? Entonces, si hablamos de una clasificación por forma, entonces hay lineales y hay circulares. Entre los circulares encontramos los exonic circa RNA, los circular intronic RNA, exon intron circa RNA y mitocondria encoded circRNA. Por el lado de funciones, pueden ser de dos tipos, funcionales y sin funciones. Y otro tipo de clasificación, digamos, pues otros que no hacen parte de esta clasificación por forma y por función, encontramos a los sense, los non-coding RNA, intronic, los non-coding RNA, los link RNA y los antisense, los non-coding RNA también. Y bueno, aparte de estos, hay otros tipos de RNA, ¿sí? No necesariamente todos son de los eucariotas, también los procariotas tienen tipos de RNA presentan, ¿no? Los presentan entonces, bueno, listo, entonces hay otros tipos y estos son los catalytic RNA, también denominados ribosomas, o los cRNA, que también que hacen parte, digamos, como de una clase general a la que se le denomina eRNA. También están los RNA ribosomales, los RNA mensajeros, los cRNA. Hay otros tipos que son los riboswitches, que los podemos encontrar tanto en procariotas como en eucariotas. También tenemos otras clasificaciones, ya se ha mencionado el MI, el cRNA, los non-coding y los Pi, pero hay en ocasiones se les denomina, están en otras clasificaciones y en estos casos, en ese tipo de otra clasificación, es los antisense, ¿sí? Se les denomina antisense RNA o aRNA. Entonces, también tenemos finalmente aquí tmRNA, que solo están en procariotas, los dsRNA, que están en los virus,
Y los RNA non-coding, hay non-coding RNA en procariotas también. Entonces, bueno, por el momento esa es la clasificación, o por lo menos son los diferentes tipos de RNA que he encontrado hasta el momento en la literatura. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito acerca de cada uno de ellos. Entonces, empezamos con los small non-coding RNA. Y en esta parte empezamos con los microRNA. Entonces, bueno, estos son RNA reguladores. ¿Sí? Se ha demostrado que inhiben la expresión génica al reprimir la traducción. Se unen a ciertas regiones no traducidas de sus RNA mensajero diana, evitando que se produzcan proteínas funcionales. Pero también se han encontrado excepciones, ¿no? Otros estudios han indicado que juegan un papel importante en el cáncer y en otras enfermedades. Por ejemplo, la especie MIR-155 está enriquecida en células B derivadas del linfoma de Burkitt y su secuencia se ha correlacionado con una translocación cromosómica. Recordemos que la translocación hace referencia al intercambio de ADN entre cromosomas. Listo. En segundo lugar tenemos los small nuclear RNA y ellos juegan un papel crucial en la regulación de genes a través del RNA splicing. Se encuentran en el núcleo unidos a proteínas en complejos llamados snRNP, que significa complejo de ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, e intervienen en el empalme del pre-RNA mensajero para originar el RNA maduro. Por lo menos aquí se forma un complejo, el complejo de CNRNP, que es un complejo de ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, y gracias a ese complejo es posible la escisión de intrones y por lo tanto esa es la razón por la cual se menciona que entre sus funciones está la intervención en el empalme. Listo, entonces en tercer lugar tenemos los small nuclear RNA. Y estos RNA nucleolares pequeños se encuentran en gran cantidad en el nucleolo y se asocian a un conjunto de proteínas para formar pequeños complejos RNP nucleolares, que se les denomina SN o RNP. Son el grupo más abundante de RNA no codificantes. Algunos juegan un papel en el procesamiento nucleotídico de los rRNA, que son los RNA ribosomales, pero la mayoría funcionan como RNA guía en la síntesis post-transcripcional de nucleótidos. En este caso, de nucleótidos 2' o metilados y pseudouridinadas en rRNA. rRNA significa RNA ribosómico, RNA nucleolares pequeños y posiblemente otros RNA. Entonces, en lugar de transcribirse a partir de genes independientes, la mayoría de los SN o RNA de vertebrados se procesan a partir de intrones de pre-RNAM, es decir, de pre-RNA mensajero, lo que demuestra que los intrones pueden codificar ARNs funcionales. En el cuarto lugar tenemos a PIWI Interacting RNA o pRNAs, y son una gama diversa de RNA pequeños altamente enriquecidos en los tejidos de la línea germinal. Interactúan con PIWI class organelles proteins. Se pueden mapear en diferentes áreas del genoma conocidas como grupos de pRNA que contienen áreas altamente enriquecidas de secuencias fragmentadas de elementos transponibles o TE, que son disfuncionales. Los elementos transponibles. Por otro lado, las proteínas PIWI funcionan a nivel de cromatina al guiar la metilación del ADN y el depósito de marcas de histonas represivas para silenciar la transcripción de elementos transponibles. Originalmente se pensaba que los pRNA solo estaban presentes en las células de la línea germinal, pero recientemente se han encontrado en otras áreas del cuerpo, en sangre, plasma sanguíneo, cerebro, además de interactuar con enfermedades en el hígado, el sistema cardiovascular y el cerebro. Es decir, que sus funciones son de largo alcance. Por otro lado, tenemos entonces el RNA de transferencia, el tRNA,
y son la forma más abundante de small non-coding RNA. Anteriormente se pensaba que eran contribuyentes estáticos a la expresión génica, actuando como una molécula adaptadora en la traducción. Pero se ha descubierto que los RNAT, pequeños no codificantes, tienen una función única que permite una señalización más amplia y una regulación dinámica de varias funciones. El pre-RNAT maduro se puede escindir en productos específicos. Sí, y estos productos están incluidos en dos categorías principales. Entonces, la primera categoría son los tRNA halves, y este es un subtipo conocido como RNA inducido por estrés. Y son subproductos del estrés. Entonces, bueno, aquí se les denomina de esta manera tRNA-derived stress or induced RNAs, tRNA. Estos induced RNA se les denomina tRNA. Okay, bien. Por otro lado tenemos los tRNA-derived fragments y se les denomina de esta manera abreviadamente. Se producen a partir de pre-tRNA o tRNA maduros, y se han establecido 4 tipos principales derivados de la ubicación del fragmento en los RNA de transferencia. ¿Sí? Entonces son 4 tipos: 5-TRF, 3-TRF, 1-TRF, 2-TRF. ¿Vale? Entonces, con respecto al primero, este 5-TRF, son abundantes en el núcleo. Este 3-TRF resultan de la escisión de Dicer, ANG u otro miembro de la superfamilia de la ribonucleasa A del T-loop, secuencia de cola CCA. Con respecto al 1-TRF, ocurre por escisión del fragmento 3' tráiler de pre-tRNA. Y por último tenemos al 2-TRF. Es menos conocido, pero puede formarse a partir del bucle anticodón. ¿Vale? Numerosos trastornos neurodegenerativos están asociados con los TRF. Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica. También se ha demostrado que los TRF pueden tener un papel importante en la supervivencia de las neuronas motoras. Aunque los pequeños RNA no codificantes derivados de tRNA ya han demostrado un papel en la progresión del cáncer, su papel como biomarcadores en las enfermedades neurodegenerativas aún no se ha investigado completamente. Bien, entonces ahora continuamos con el grupo de los long non-coding RNA, ¿sí? Y ellos juegan un papel importante en el cáncer. Están involucrados en la remodelación de la cromatina, en la regulación transcripcional y posttranscripcional, a través de una variedad de mecanismos basados en la cromatina y mediante la interacción con otras especies de RNA. Ellos están involucrados en el desarrollo, metabolismo, reproducción y envejecimiento, y pueden ser lineales o circulares, distribuidos en el núcleo, citoplasma y las mitocondrias. Entonces, al respecto de los long non-coding RNA circulares, ellos muestran patrones de expresión especiales en tejidos y etapas de desarrollo y se dividen en 4 categorías: los exonic circRNA, los circular intronic RNAs, los exon-intron circRNAs y mitochondria encoded circRNA. Entonces, estos RNA circulares pueden funcionar como esponjas de microRNA y regular la expresión de genes en trans. Regulan la expresión de genes diana, funciones en proliferación celular y apoptosis. Adicionalmente, pueden funcionar como esponjas nucleares para bloquear la actividad enzimática en células madre hematopoyéticas para proteger su homeostasis. Generalmente, los long non-coding RNA se dividen en 4 grupos. Y el primero de ellos, bueno, aquí se menciona link RNA, intronic long non-coding RNA, antisense long non-coding RNA y sense long non-coding RNA. Entonces, con respecto al primer grupo, que son los link RNA o RNA no codificantes de intervención larga, intergénicos, también se les llama long intervening, intergenic non-coding. Y bueno, ellos son los non-coding RNA ubicados entre genes codificantes
y no se superponen con ninguna secuencia codificante de proteína anotada. Ejercen funciones fisiológicas como la carcinogénesis, infección y la inflamación. Algunos reprograman el estado de la cromatina en trans, otros mantienen la estabilidad del genoma inducida por P53, podrían tomarse como reguladores y biomarcadores en células tumorales, además de moléculas funcionales para la fisiología celular. Por otro lado tenemos los intronic, los non-coding RNA, y ellos son precursores de RNA pequeños, también funcionan como cofactores de promotores alternativos y reguladores de corte y empalme alternativo de pre-RNA mensajero. También tenemos los antisense, los non-coding RNA, y ellos se ha reportado, con respecto a ellos se ha reportado que pueden tener un papel en el control de las vías de señalización de estrés celular y funciones en enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, en este caso particular de los intronic, los non-coding RNA y los antisense, los non-coding RNA, se ha encontrado que el agotamiento de este tipo de RNA afecta menos fenotipos de lo esperado. Hay investigaciones en el pesebra, en el Nematode elegans y en Drosophila que sugieren que no son esenciales para el animal completo en la mayoría de los casos. Sin embargo, estos RNA pueden mostrar un papel importante en particulares condiciones fisiológicas y patológicas, lo que los convierte en una molécula clave y potencial en los organismos. Por otro lado, tenemos el sense, los non-coding RNA. Ellos se transcriben a partir de la hebra sentido de los genes que codifican proteínas, que contienen exones, o sea, que codifican proteínas que contienen exones de los genes que codifican proteínas. Pueden superponerse con parte de los genes que codifican proteínas o cubrir la secuencia completa de un gen que codifica proteínas. En comparación con los link RNAs y los antisense, los non-coding RNA y los sense, los non-coding RNA, estos han sido menos explorados. De acuerdo a sus funciones, también existen los non-coding RNA que se dividen en functional y no functional. Y con respecto a los functional, sus transcripciones regulan la expresión de genes en cis o en trans. Y al respecto de los no functional, los non-coding RNA, sus transcritos no tienen funciones. Entonces seguimos con otros tipos de RNAs. En este caso tenemos los catalytic RNA o ribosimas y ellas tienen funciones en la replicación, el procesamiento del ARN mensajero y el empalme. Por definición, estas moléculas pueden iniciar sus actividades sin la ayuda de componentes proteicos adicionales, aunque a menudo son más eficientes in vivo. Por otro lado, también tenemos los cRNA, Small Interfering RNA, o también se les llama tRNA, Interference RNA. Ok, aquí es una iRNA, ¿vale? Ok, entonces estos cRNA o Small Interfering RNA funcionan para inhibir la expresión génica. Ellos regulan la expresión de los genes mediante lo que se conoce como RNAi o RNA de interferencia. Recordemos, esto es una RNA de interferencia. Se lo considera como un posible reactivo terapéutico debido a su capacidad para inhibir genes específicos en muchas enfermedades genéticas. Se definieron por primera vez por su participación en la interferencia de RNA, y por eso se le llama RNAi también. Es posible que evolucionaran como mecanismo de defensa para los virus de RNA de doble cadena. Y su procesamiento, así como de los miRNA, involucra la enzima Dicer. También tenemos otros dos tipos, los RNA ribosomales, recordemos que es el RNA del que están compuestos los ribosomas, y también tenemos el messenger RNA o RNA mensajero, que bueno, es el que sabemos que se necesita para ese proceso de transferencia de la información del núcleo a proteínas, ¿no? Sí, sí. Todo ese proceso de transcripción de la información y expresión de proteínas. Listo. Seguimos con el cRNA o Competing Endogenous RNA.
Ellos actúan como esponjas de miRNA y pueden unirse a los miRNA de manera competitiva para regular indirectamente los mRNA utilizando elementos de respuesta de miRNA compartidos. En teoría, los cRNA se refieren a todos los transcritos que pueden convertirse en objetivos de miRNA, como el long non-coding RNA, pseudogene RNA y circular RNA. Si se preguntan qué son los pseudogene RNA, para mí también fue bastante nuevo. Entonces, bueno, lo busqué. Y mencionan que son esos RNA que no logran ser expresados como una proteína. Entonces, pueden incluso escribir en el texto y, bueno, pueden obtener el artículo en el NCBI. Es gratuito, Open Access. Y bueno, entonces, continuando con otras clasificaciones, también tenemos los antisense RNA, que son los miRNA, cRNA, los non-coding, pRNA. Todos ellos se les llama antisense también, es otro tipo de clasificación. Entonces, bueno, al respecto de las funciones, ellos evitan la traducción de cadenas de RNA complementarias. Al unirse a ellas, desempeñan, por otro lado, un papel en la regulación de la expresión génica en múltiples niveles, como la replicación, la transcripción y la traducción. Y entre las aplicaciones están los tratamientos antivirus, anticancerígenos, regulación génica en plantas y microorganismos. Ellos son un tipo de RNA no codificante. Se los cataloga como antisentidos a todos ellos entonces, ¿sí? Todos estos miRNA, cRNA, los non-coding RNA, pRNA. También tenemos entonces ya, pero para el caso de los procariotas y virus, aunque bueno, en este caso, que son los riboswitches, ellos sí se pueden encontrar también en eucariotas, esta es la excepción. Ellos son llamados así riboswitches o RNA switches. Son sensores de RNA que detectan y responden a señales ambientales o metabólicas y en consecuencia afectan la expresión génica. Por otro lado tenemos el Transfer Messenger RNA, sí, tmRNA, solo están en procariotas, y es un RNA bifuncional que tiene propiedades de un ARN de transferencia y un ARN mensajero. Este tmRNA utiliza estas dos funciones para liberar esos ribosomas, estancados durante la traducción y apuntar a los polipéptidos nacientes para su degradación. Esta reacción es conocida como transtraducción y contribuye al control de calidad de la traducción y la regulación de la expresión génica en bacterias. Es de los más abundantes en las bacterias, por lo que se sugiere que esta traducción trans es fundamental para la aptitud bacteriana. Los mutantes, es decir, aquellas bacterias que carecen de la actividad de tmRNA, suelen tener fenotipos graves, incluidos defectos en la viabilidad, la virulencia y respuestas al estrés ambiental. Por otro lado, seguimos con el otro tipo de RNA, en este caso son virus, un double-stranded RNA o dsRNA, y tienen dos hebras de RNA unidas. Ellos forman el material genético de algunos virus. También tenemos los RNA no codificantes en procariotas, se les denomina sRNA. Y al respecto de ellos, las bacterias pues también poseen esta clase de RNA reguladores pequeños. Estos sRNA bacterianos están involucrados en procesos que van desde la virulencia hasta la transición del crecimiento a la fase estacionaria, que ocurre cuando la bacteria se encuentra en una situación como la privación de nutrientes. El RNA AP6S es un ejemplo de un sRNA bacteriano en E. coli. Se ha demostrado que afecta la actividad de la RNA polimerasa y este RNA6S inhibe la actividad al unirse a la subunidad que estimula la transcripción durante el crecimiento. Entonces, a través de este mecanismo, el RNA6S inhibe la expresión de genes que impulsan el crecimiento activo y ayuda a la célula a entrar en una fase estacionaria. Entonces, bueno, estos fueron todos los tipos de RNA hasta el momento he consultado y espero que haya sido una revisión que les ayude. Entonces, si se sienten curiosos al respecto, busquen un poco más. Hay artículos al respecto de cada uno de estos RNA. Bueno, para mí fue fascinante, pero que para ustedes también. Y buenísima, preámbulos, espero que les haya gustado. Si me están siguiendo, denme like. Y si no me siguen, pues
Ojalá me sigan. Y bueno, muchas gracias.